Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a entrenar nuestros propios LoRa's de forma gratuita y en la nube, es decir, online, sin necesidad de instalar nada y tampoco sin necesidad de utilizar cuadernos de Google Colab u otra plataforma. Todo lo haremos aquí en SeeArt y verán que es muy sencillo. Pero antes lo que tienen que hacer es crearse una cuenta, que es muy sencillo y como siempre les digo no toma demasiado tiempo. Una vez que hayan hecho eso, seguramente estarán en la pantalla de bienvenida y de inmediato les mostrarán esta herramienta que esta plataforma tiene, el entrenador de modelos. Así que simplemente dan clic en experimentar ahora. Otra forma de ingresar al entrenador de LoRa's es desde la página principal. Vamos a entrenamiento y estarán en la misma página. Pero bueno, aquí comienza todo. Lo primero que tenemos que hacer es crear un conjunto de datos. Y cuando terminen de entrenar su LoRa, este aparecerá en esta pestaña. Como ven ahora, yo no tengo ningún LoRa. También se pueden entrenar modelos. Pero empecemos con un LoRa. Así que vamos a entrenamiento. Damos clic en crear conjunto de datos. Lo primero que tenemos que hacer es dar un nombre a nuestro conjunto de datos. Yo le daré el nombre de prueba. Ahora debemos subir nuestras imágenes, las que deseamos entrenar. Pueden ser hasta 100 como ven aquí. Claro que mientras más sean mejor. Yo voy a trabajar con 20 imágenes para ver cómo sale nuestro LoRa. Así que damos clic en subir imágenes. Antes les muestro qué son estas imágenes con las cuales voy a trabajar. Son imágenes de Lionel Messi, ya que son bastante fáciles de encontrar en la red y en su mayoría son gratuitas. Como ven, son 20 imágenes que las voy a subir a la plataforma. Y como ven, las imágenes ya se están subiendo. Y bueno, aquí tenemos varias imágenes de diversas dimensiones. Como vamos a entrenar nuestro LoRa con Stable Diffusion 1.5, pues todas tienen que tener una dimensión de 512 por 512. Antes tendríamos que haber cortado cada imagen por separado para que tengan 512 por 512 píxeles. Eso, como les dije, podríamos haberlo hecho en esta página llamada Virme, que nos permite cambiar las dimensiones de nuestras imágenes. Pero ahora eso ya no es necesario, porque aquí mismo en esta plataforma lo vamos a recortar. Como ven aquí abajo tenemos el modo de recorte, que en este caso va a ser un recorte enfocado. El tamaño de recorte, que para Stable Diffusion 1.5 es de 512 por 512. El algoritmo que siempre hemos utilizado es DeepBoru, que ya está seleccionado. También pueden probar con estas otras si lo desean. Y en cuanto al umbral de marcado, lo vamos a dejar en 0,3. Y como ven aquí también podemos etiquetar nuestras imágenes. Por eso nos piden unas palabras desencadenantes. Vamos a poner la que usualmente se utilizan. Como ven tengo estas, un hombre, hombre y solo. Ustedes pueden agregar otras etiquetas, pero ya que esta es tan solo una prueba, pues yo voy a utilizar estas. Y bueno, eso es todo. Damos clic en recorte y etiquetar. Y esperamos a que termine el proceso. Y como lo ven, no pasó mucho tiempo y ya tenemos todas nuestras imágenes recortadas y etiquetadas. Además de las que nosotros agregamos, le pone las que salen en las imágenes. Ahora pongamos nuestra atención en la parte izquierda. Aquí podemos elegir el modelo básico. Obviamente va a ser Stable Diffusion 1.5. Pero en este caso vamos a seleccionar un modelo más específico. Así que damos clic en Elige más. Y según la comunidad de Stable Diffusion, la más popular y la que más utilizan están entre Cyber Realistic, Realistic Vision y Epic Realism. Yo voy a seleccionar esta Epic Realism. Ahora vamos a los siguientes parámetros. En cuanto al recuento individual lo vamos a dejar en 10. El número de ciclos Epoch también en 10. Es decir que nos va a generar 10 muestras del entrenamiento de nuestro LoRa, los cuales tendrán diferentes cantidades de pasos. Eso ya lo veremos a continuación. Y aquí vamos a cambiar esto que no es girl, sino man. Ahora vamos a configuración avanzada. Y aquí tenemos los mismos parámetros que lo vamos a dejar tal y como están. En cuanto al entrenamiento de precisión mixta lo vamos a dejar como está. Pero si quieren aumentar el recuento individual, pueden hacerlo. Pero como verán aquí, tendrán que consumir más créditos. Y ya que esto es gratuito, pues no tenemos muchos créditos.
así que lo vamos a dejar en 10, que solo nos va a consumir 80. En cuanto a los otros parámetros, si no saben utilizarlos correctamente y si no conocen su función específica, es mejor que lo dejen como está. Si quieren, en otro video podemos ver cada uno de estos parámetros y para qué funcionan. Y bueno, en este caso eso sería todo. Así que presionamos en entrenar ahora. Como ven, el proceso ya está comenzando. Según la plataforma va a tomar 4 minutos con 10 segundos. Así que solo nos queda esperar. Y como pueden ver, mientras se realiza el entrenamiento, también se están generando diferentes imágenes con diferentes pasos. Por ejemplo, el LoRa número 4 tiene 400 pasos y luce así. El LoRa número 3 tiene 300 pasos y luce así. El 2 es este y tiene 200 pasos. Y así. Mientras se generen las muestras, vamos a tener la posibilidad de seleccionar el mejor LoRa. Pero esperemos a que se termine el entrenamiento. Y bueno, después del tiempo que nos habían dicho, ya tenemos nuestros LoRas. Aquí debemos seleccionar el que mejor se vea. Como pueden ver, estos de aquí arriba pues no están muy bien. Estos de aquí abajo ya se ven mucho mejor. Aunque tenemos un pequeño problema con las orejas. Aunque estuve viendo las imágenes y creo que Leo Messi tiene las orejas puntiagudas. Así que está bien. Y bueno, en este caso yo voy a seleccionar esta que vemos aquí, la número 5. Como ven, la número 5 tiene 500 pasos. Así que vamos a presionar para terminar todo esto en publicar. O si lo desean también pueden reentrenar su conjunto de datos. Bueno, es hora de publicar nuestro LoRa, así que vamos a presionar en este pequeño icono. Ingresamos el nombre de nuestro LoRa, que en este caso es Leo Messi. En tipo seleccionamos LoRa e introducimos nuestras etiquetas. Pueden introducir más, pero yo en este caso lo voy a dejar con estas 3. Lo recomendable es que pongan más. Ahora también pueden seleccionar la portada de su LoRa. Y como lo dice aquí, si no se carga una imagen de portada, la primera imagen del trabajo se va a utilizar. Ahora continuemos. El uso de modelos. Podemos seleccionar gratis, así todas las personas lo van a poder utilizar. O podemos seleccionar pago. Cada vez que lo utilicen, pues nos tienen que pagar. El método de pago puede ser crédito o diamantes. Y el monto también ustedes lo seleccionan. Claro que este monto de pago va a ser para ustedes. Así que les conviene crear varios LoRas para poder tener más créditos en esta plataforma. En este caso lo vamos a poner en gratis. Y vamos con los permisos. Se puede descargar el modelo. Si así lo desean, pues marcan esta casilla. Las imágenes generadas por este modelo son aptas para fines comerciales. Si eso es lo que deciden, pues también lo marcan. Se permite usar el modelo para la fusión de modelos. Lo mismo, si así lo quieren, pues seleccionan la casilla. Ahora vamos a dar clic en siguiente. Aquí tenemos que ingresar el número de versión. Esta es la versión número 1 de mi LoRa. El modelo básico pues está entrenado en Stable Diffusion 1.5. Y en cuanto a la introducción de nuestro LoRa, pueden introducir todos los aspectos y características de su LoRa. Yo en este momento no tengo nada en mi cabeza para poder introducir mi LoRa, así que lo voy a dejar en blanco. Y para terminar, presionamos en publicar. Y bueno, nuestro LoRa ya se ha publicado. Si vamos a entrenamiento, vamos a LoRa, veremos que aquí está nuestro LoRa. ¿Qué tal si lo probamos? Y como ven aquí tenemos nuestro modelo con el cual entrenamos nuestro LoRa, que es Epic Realism. Tenemos nuestro LoRa con una fuerza de 1 y lo único que tenemos que hacer es introducir un prompt. Aquí ya tenemos las palabras desencadenantes y vaya que están en español. Así que podemos agregar algo como esto, un guerrero vikingo en el invierno. Cantidad de imágenes vamos a dejarlo en 2. Modo de imagen pues alta calidad. Tamaño de la imagen va a ser cuadrado, así que está bien 768 por 768. En configuración avanzada introducimos nuestro prompt negativo. Y en Clip Skip lo que muchas personas hacen es introducir un valor de 2. En reparación avanzada vamos a activar la restauración de rostros. Dependiendo del resultado de nuestras imágenes, vamos a
activar o desactivar esto. Bueno, eso es todo, así que enviamos nuestro prompt. Y bueno, aquí tenemos nuestros resultados. Aunque aquí lo es un poco gordo, pero está bien. Como ven, los resultados son bastante buenos con tan solo un prompt básico. Unos prompts específicos nos darán otros resultados. Y también pusimos un prompt negativo que ya estaba aquí, que no es nada específico, así que, como ven, las imágenes resultantes de nuestro LoRa son bastante buenas. Pero ¿funcionará con otro modelo que no sea el Epic Realism? Pues sí. Por ejemplo, vamos a seleccionar otro modelo. Por ejemplo, ¿cómo saldrá nuestro Messi con un modelo anime como este? Vamos a coger el mismo prompt, que es sencillo pero nos va a servir para probar. Y bueno, aquí tenemos nuestras imágenes. Esta está espectacular. Así que ya lo saben, es bastante fácil y sobre todo lo más importante es que es gratuito. Ah, y si quieren descargar su LoRa, pues van a entrenamiento, van a LoRa, seleccionan su LoRa y aquí le dan clic a descargar. Y bueno, eso es todo, queridos amigos. Como vieron, es bastante fácil. Espero que lo hayan disfrutado y lo hayan entendido bien. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.